Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Qué bueno es poder reunirnos nuevamente a estudiar la palabra del Señor. Les recuerdo traer sus Biblias para que puedan leer directamente ustedes lo que vamos a estar estudiando hoy. Antes de comenzar, oremos para agradecerle al Señor y pedirle que nos ayude en este estudio. Oremos. Padre amado, te agradezco por esta oportunidad que nos das de aprender de ti, de leer tu palabra. Gracias por este regalo maravilloso que es el leer lo que tú nos quieres decir, el leer lo que a través de la historia tú preparaste para nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos permite creer esto, entenderlo. Gracias por Jesucristo, que nos acercó a ti, que nos dio el acceso directo a ti. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque no tenemos mérito para presentarnos ante ti, pero gracias a Jesús sí podemos. Te pido que nos hables en este estudio, que podamos conocerte más, que podamos aprender, que podamos guardar la palabra, ponerla en práctica para bendecir a otros, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy continuamos estudiando el libro de Daniel. Estudiaremos el capítulo 6. Así que nuevamente les recuerdo, lo ideal es que tengan sus Biblias. Si no la tienen aún, pueden pausar el video. De todas maneras, yo voy a compartir en pantalla los versículos, pero siempre mejor que ustedes puedan leer de sus propias Biblias. Lo que estudiaremos hoy es el capítulo 6, como les dije, el cual cuenta la historia de cuando Daniel fue tirado a un foso de leones. Probablemente ustedes conocen esta historia, la han escuchado, es una historia maravillosa. Eh, yo no voy a leer todos los versículos, sí voy a leer eh, gran parte de ellos, pero los que no, lo ideal es que ustedes puedan leerlos para que corroboren todo lo que yo les voy diciendo. Bien, entonces, antes de comenzar, bueno, los primeros versículos nos hablan de Darío, un nuevo rey que estaba en Babilonia. Él se había tomado Babilonia y, y estaba comenzando su reinado. Entonces, Darío es de Media, entonces él había derrotado al rey anterior y lo primero que hace para gobernar es designar 120 sátrapas. ¿Qué eran los sátrapas? Personas que el rey designaba para ayudarlo en las tareas de gobernar. Aparte de estos 120 sátrapas, el rey también designa 3 gobernadores que están por sobre estas otras personas. Es decir, tienen más poder, los sátrapas tienen que informarle a ellos cualquier cosa y ellos son entonces más cercanos al rey. Dentro de estos 3 gobernadores estaba Daniel. Y entonces, como Daniel tenía un cargo superior, estos 120 sátrapas empezaron a tener envidia, querían idear un plan en contra de Daniel. Ellos no veían nada de manera de poder acusarlo de algo malo que estuviera haciendo. Entonces ellos, a través de su envidia, a través de su enojo, a través de su molestia, idean un plan y lo que ocurre es lo siguiente. Entonces, ellos no veían nada malo en Daniel, nada por cual lo pudieran condenar, por lo tanto quieren ellos inventar algo para que parezca que Daniel hace algo malo. Y de esta manera, leemos en el versículo 5, por eso ellos concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, juntos
junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u otro hombre que no sea su majestad. Bien, entonces estas personas, como leemos ahí, los administradores, sátrapas y una comisión que ellos formaron, fueron a hablar con el rey y pedirle que hicieran una ley en contra de toda persona que adore a algún dios u hombre, que no sea el rey Darío. Ellos sabían que Daniel tenía una relación íntima con Dios, que él día a día lo adoraba. Entonces querían pillarlo de esta manera, querían condenarlo por esta relación que tenía, esta relación de adoración que tenía Daniel con Dios. Entonces vemos lo siguiente, leemos en el versículo 8, esto es lo que dice el rey Darío. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Los medos y los persas eran las personas que ahora estaban gobernando Babilonia, como les contaba al comienzo. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Bien, como era de esperar, Daniel no cedió a esta ley que iba en contra de la voluntad del Señor. Recordemos que es muy importante obedecer a Dios primero que a los hombres, y Dios nos demanda tener una relación con Él. Por lo tanto, Daniel no cedió en esto y siguió adorándolo como él tenía de costumbre. Debido a la ley que había eh, promulgado el rey Darío, ocurre lo siguiente. El rey Darío entonces, perdón, el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel. Bien, esto es lo que dice el rey. El rey le costó un poco tomar esta decisión, como que no quería porque le tenía un cariño a Daniel. Aún así, la ley ya la había promulgado, entonces no quedaba eh, opción para esto. Eh, Me faltó una parte ahí que dice, el rey le animaba a Daniel y le decía, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces, él le desea a Daniel que Dios lo libre. Por lo tanto, el rey eh, sentía cierta pena por haber hecho esto. Debido a esto, él no pasó una buena noche, estuvo toda su noche pensando en esto, y temprano por la mañana, él decide ir a ver qué estaba pasando en este foso de los leones. Y ocurre lo siguiente. Leemos en el capítulo 20. El rey fue a esta fosa y dice ahí, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sino, sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel, y cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Qué milagro, chiquillos, qué milagro que Daniel no haya tenido ni un rasguño después de haber estado toda una noche en una fosa con leones hambrientos. Sabemos aquí, debido a que Daniel afirma que Dios mismo fue quien lo libró de todo esto, Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Podemos ver también que el rey estaba contento porque Daniel no había muerto. Eh, es un milagro increíble cómo esto ocurre, chiquillos.
Eh, por esta razón, bueno, el rey Darío envía ahora a la fosa a los sátrapas, a todos los que acusaron a Daniel, y Daniel sigue con vida. Leemos entonces un poco más adelante, del 25 al 28. Más tarde, después de que el rey había enviado a todos los que acusaron a Daniel a la fosa, el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Debido a este milagro, Darío conoció más a Dios, vio su gran poder, él sabía que este Dios iba a reinar por siempre, que su reino jamás sería destruido, que él rescata y salva y hace prodigios tanto en el cielo como en la tierra, que el Dios de Daniel fue el que lo salvó. Eh, Nosotros sabemos que este es un milagro, sabemos que es muy difícil que alguien pueda sobrevivir incluso contra un solo león. ¿Se imaginan ustedes estar enfrente a un león con hambre, que no ha comido? ¿Ustedes podrían enfrentarse a un león? Probablemente no. Muy difícil algún hombre de este mundo pudiera hacerlo, pero sabemos que Dios es todopoderoso y envió a un ángel para que salvara a Daniel, debido a que, como leemos anteriormente, Daniel tenía confianza en Dios. Es muy importante que a través de esta historia nosotros veamos el Evangelio. ¿Cómo nos lleva esto a Jesús? Recordemos que toda la escritura habla de Jesús y esto nos lleva a recordar que como Dios salvó a Daniel de los leones, Dios también nos salva a nosotros. Dios nos salva a nosotros de nuestros propios pecados, de nuestra maldad, de todo lo que nosotros hacemos que no le agrada a Dios. Es importante, chiquillos, estar siempre recordando el mensaje de salvación. Recordar que nosotros merecíamos un castigo eterno. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Nosotros no teníamos remedio. Nada podemos hacer contra, contra la ira de Dios, un Dios todopoderoso, un Dios que es más fuerte que 1000 leones. Nada nosotros podemos hacer contra su ira. Pero aún así, Él decidió enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para aplacar esa ira, para calmar esa ira, para estar en paz con nosotros, para que nosotros pudiéramos estar con Él. Y si nosotros confiamos en Él, nosotros vamos a ser considerados justos, santos, sin mancha ante Él. Y esto es maravilloso, chiquillos. Esto es un milagro aún mayor que el que le haya cerrado la boca a los leones. Este es un milagro mucho más difícil de hacer. Es mucho más difícil que Dios nos perdone nuestros pecados. Fue algo mucho más costoso para Él. Él tuvo que enviar a su Hijo a sufrir en la cruz. Entonces tenemos que estar agradecidos, tenemos que estar toda nuestra vida dando gracias por esto, por este gran regalo que nos hizo al salvarnos de nuestro castigo eterno. Leemos en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como les decía antes, chiquillos, como Daniel fue salvado de los leones, Dios nos salva a nosotros de alguien mucho más poderoso que un león, de alguien mucho más eh, grande, alguien eterno, alguien completamente justo que no permite la maldad. Nos salvó de la misma justicia de Él. Él no puede dejar pasar nuestro pecado. ¿Y cómo lo hizo? Al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, todo aquel que en Él cree
tendrá vida eterna, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y, y bien, Dios también tiene el poder para salvarnos de otras situaciones difíciles, como quizás más eh, prácticas, como las que le ocurrió a Daniel, más de este mundo. Él nos puede salvar de enfermedades, de problemas económicos, de problemas familiares, de problemas con amigos, de problemas en el colegio. Dios tiene el poder para salvarnos de todo esto. En la medida que nosotros pidamos y su voluntad sea así, Él nos va a dar. Pero siempre tenemos que estar sometiendo nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Puede que Él nos libere de esto, puede que no. Vemos en esta historia que la voluntad de Dios era que Daniel siguiera con vida, continuara su ministerio, y así lo hizo. Él puede salvarnos de enfermedades, Él puede salvarnos de problemas económicos, de algún problema en el colegio, pero también puede que su voluntad sea que no. Lo que sí sabemos es que Él tiene el poder para hacerlo, Él va a hacer lo mejor para nosotros, pero lo que también sabemos es que Él ya obró con misericordia con nosotros. Él nos salvó del mayor problema que teníamos, que era nuestro pecado, era nuestra ignorancia de no saber lo bueno y lo malo. Ahora, gracias a su Espíritu, reconocemos nuestra maldad, sabemos que necesitábamos un Salvador, y gracias a Jesús tenemos ese Salvador, ese sacrificio acepto ante Dios, el cual nos libera de su ira. Entonces, eso, chiquillos, recordemos esta historia, este milagro, pero que este milagro nos recuerde el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús, el cual nos salvó de algo mucho peor que todos los leones que se puedan imaginar. Oremos para agradecer a Dios por su palabra y por este regalo. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta historia y registrada en tu libro. Gracias por lo que tú hiciste con Daniel, lo cual nos recuerda que nosotros no teníamos nada que hacer en relación a nuestra maldad. No éramos capaces de enfrentarnos ante ti, no éramos capaces de hacerte frente, de ni siquiera acercarnos, porque hubiéramos sido fulminados por tu santidad. Gracias te doy, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, y eso nos libró de toda culpa, de toda maldad en nuestros corazones, y podemos presentarnos ante ti, limpios, sin mancha, y reinaremos por la eternidad. Gracias, Padre, te doy por este regalo inmerecido que nos has dado. Te pido también, Señor, por nuestra salud, por nuestras familias, por el colegio, Señor. Señor, sé tú ayudándonos día a día en todo lo que hagamos. Protégenos, Señor. Protege a nuestras familias. Te pido por nuestros familiares que de algunos que estén enfermos, Señor, sé tú sanándolos. Pero sobre todo, sé tú viviendo en ellos, Señor. Sé tú dándoles fe para que puedan creer en ti. Te alabamos por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, chiquillos, un gusto. Que tengan una buena semana. Espero pronto podamos volver a la iglesia. Lo esperamos hace mucho tiempo, pero Dios tiene sus tiempos perfectos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor, y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que
que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí.